Ninguém de nós aqui conseguirá fazer milagre, mas podemos dar um norte ao tratamento e ter um protocolo nacional. Descobrir coisas que deixaram de ser feitas e por quem deixou de ser fazer. Seja ele ministro, assessor, governador, prefeito desse país. Quero assegurar a vocês, não será de governo, não será de oposição. Essa CPI tem que buscar os fatos que nos levaram a uma situação que é indubitável. Nós somos o país, o segundo país do planeta que mais mata pessoas por Covid-19. Não foi por acaso o flagelo divino que nos trouxe a este quadro. Há responsáveis, evidentemente, há culpados por ação, omissão, desídio ou incompetência. E eles, em se comprovando, serão responsabilizados. Eu me pautarei pela isenção e imparcialidade que a função impõe, independentemente de minhas valorações pessoais. A investigação será técnica, profunda, focada no objeto que justificou a comissão parlamentar de inquérito e despolitizada. Esse é o momento que marca a nossa história, a nossa economia. O governo voltado para a liberdade de mercado, na confiança nos investidores e na crença que o Brasil pode ser diferente. O Brasil vai retomar o crescimento, nós vamos atravessar as duas ondas, a da pandemia que está aí, a ameaça econômica que também nos afeta, e o Brasil vai crescer, nós vamos voltar a dias melhores à frente, com confiança no país. Eu defendo as prévias, eu entendo que é uma forma correta, adequada e democrática de se ter uma decisão sobre quem será o candidato, à medida em que temos mais de um. Quando você tem um, não faz sentido ter prévias. Mas existindo mais de um candidato, prévias funcionam muito bem. O Brasil já é o 5º país que mais distribuiu doses de vacina em todo o mundo. Vacina é sinônimo de esperança. Esperança no fim da pandemia. O governo federal tem o compromisso firme de levar imunizantes que sejam seguros, que sejam eficazes, que sejam efetivos e que sejam aprovados pelas nossas autoridades sanitárias. É assim que nós vamos angariar a confiança da sociedade brasileira. Muchas noticias ocurrieron esta semana en Brasil. Veíamos recién testimonios, además de la formación de esta comisión especial investigadora del Senado sobre la gestión de la pandemia, la cuestión de la privatización de los servicios públicos en Río de Janeiro, la candidatura de João Doria por el PSDB o la precandidatura a la presidencia. Una semana con muchas novedades en Brasil. Vamos a analizar algunas de ellas en un segundito con este invitado. Félix nos cuenta quién es. Nuestro invitado de hoy es Fernando Luis Abruzio, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo, investigador visitante del MIT, Estados Unidos, docente e investigador de la Fundación Getúlio Vargas, columnista de los diarios Valor Económico y O Estado de Sao Paulo, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Mundial y de la UNESCO, y publicó numerosos libros y artículos en revistas y medios especializados. Fernando, buen día desde Buenos Aires. Te saluda José Natanson. ¿Cómo te va? ¿Me escuchas bien? Escucho bien. Buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, un placer. Bueno, la primera pregunta que te quería formular es saber si nos podés contar qué significa esta comisión formada en el Senado para investigar la gestión de la pandemia y cuáles podrían ser las derivaciones políticas e institucionales de esto. Yo creo que la comisión investigadora es muy importante porque tiene un poder muy fuerte para hacer el control del presidente. Es importante decir que en la comisión hay una mayoría de la oposición y de los independientes. Entonces es muy probable que la crisis política aumentará, se profundizará en las próximas semanas.
Fernando, quería, profundizando sobre el tema de la comisión, hay un rol central en todo esto que es el del relator, Renan Calheiros. ¿Qué está pasando ahí? Porque estamos viendo mucha tensión, sobre todo entre el gobierno y justamente la relatoría de esta comisión. ¿Por qué o qué importancia tiene este cargo en esta comisión? El relator es el cargo más importante porque la conducción de la investigación, el relatorio final de la investigación, está a cargo del relator, del senador Renan Calheiros. Y el senador Renan Calheiros es considerado independiente en la situación política brasileña hoy. Es importante porque también es un senador con mucha senioridad, muchos años de política, más de 40 años de política. Entonces, el gobierno tiene una paura muy fuerte, tiene mucho la conducción de la comisión por cuenta del rol del senador Renan Calheiros. Es importante decir que el senador Renan Calheiros también tiene una relación muy buena con el expresidente Lula. Entonces, es una situación muy complicada porque la próxima disputa presidencial ya está en discusión en Brasil. Fernando, ¿y qué papel puede jugar el tema de la posición de los gobernadores de Brasil, de los estados principales, que sabemos que tienen un enfrentamiento con Bolsonaro y justamente en este tema del manejo, de la gestión de la pandemia han sido muy críticos? ¿Tendrá peso esa opinión dentro del trabajo de la investigación? Es interesante porque desde el punto de vista político, Brasil es el reverso de la Argentina de hoy. Porque en Brasil el presidente está contra el aislamiento social y los gobernadores están a favor. Gobernadores salvaron Brasil durante la pandemia. Podría haber sido peor, con más muertes. Los gobernadores fueron muy importantes para que no hubiese más muertes do que 400.000 personas, o que es absurdo, es muy complicado. Entonces, el conflicto entre los gobernadores y el Bolsonaro es una pieza clave de la situación política en Brasil. Y yo creo que la situación de los gobernadores en Brasil muestra que el federalismo brasileño fue muy importante para ter una reacción contra la visión negacionista hacia la pandemia que Bolsonaro tiene. Fernando, te formulo, si me permitís, la misma pregunta que le hago a todos los entrevistados brasileños cuando conversamos en este programa, que es, ¿por qué a pesar de esta situación tan dramática y tan calamitosa, Bolsonaro aún conserva un porcentaje de popularidad tan importante? Yo creo que es la población conservadora en Brasil tiene 30% más o menos del electorado. Entonces, Bolsonaro tiene la población más conservadora. Y también yo creo que hay una situación muy semejante con Argentina, la cuestión económica, porque aislamiento social muy largo es muy complicado. No es tranquilo hacer un aislamiento social muy largo. Entonces Bolsonaro tiene la estrategia de decir que la economía es más o tan importante que la salud. Entonces, los dos factores, la población conservadora y la estrategia de hacer una proposición que la economía es tan importante como la salud, las dos cosas son muy importantes para entender la situación, la popularidad del Bolsonaro. Fernando, recién mencionabas, decías que el federalismo ha sido importante para funcionar como contrapeso a las políticas negacionistas de Bolsonaro, y también parece que se despertaron los otros poderes del Estado, tanto el Congreso como el Poder Judicial. ¿Qué análisis haces también sobre la Corte Suprema en esto de funcionar como contrapeso para la política del gobierno de Bolsonaro? La Corte Suprema fue muy importante en Brasil. La Corte Suprema es muy independiente en Brasil. Hay 11 jueces, son muy independientes. Solamente uno es más vinculado a Bolsonaro. Entonces, son 10 de 11 jueces que tienen una posición muy independiente, una posición muy diferente de la postura negacionista de Bolsonaro, y que la Corte Suprema teve una posición de
dar más autonomía a los estados, a los gobernadores, a los alcaldes. Entonces, es muy importante porque la Corte Suprema fue contra la visión negacionista de Bolsonaro. Y en Brasil, en la Constitución brasileña, la Corte Suprema es muy fuerte, más que en la Constitución argentina. Entonces, yo creo que la posición de la Corte Suprema fue, junto con el federalismo brasileño, las dos cosas más importantes para evitar que el desastre, la mala gestión de la pandemia, más personas hubiesen morido. Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto con la televisión pública. Vamos a seguir conversando de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Interesante lo que decía, ¿no? Sí. Los contrapesos en la gestión, en la pésima gestión de la pandemia por parte de Bolsonaro. Los gobernadores, la Corte, y yo agregaría en cierto modo el Congreso con el que Bolsonaro también tuvo que negociar, ¿no? Sí, un Congreso que recordemos que había tratado de funcionar como, digamos, barrera de contención para cualquier tipo de investigación a Bolsonaro por el tema justamente de las presidencias, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores que se definieron el 1 de febrero pasado, aliados, digamos, a Bolsonaro, pero que encontraron su límite con esto de la decisión de la Corte Suprema de pedir la apertura de esta comisión investigadora en el Parlamento. ¿Y podrá terminar esto en un impeachment parecido al que en su momento desplazó el poder a Dilma Rousseff? O sea, puede ser que una vez que esta comisión que sean los argumentos emita, claro, un veredicto sobre esto, tiene que haber, en teoría, pues no hubo en el caso de Dilma, pero tendría que haber delito de responsabilidad, digamos, un delito directo cometido por el presidente. Si la comisión dice el presidente cometió un delito en este punto o en este otro, ¿puede pasar eso? Y estamos en tiempos políticos ya, ¿no? Porque el año que viene para octubre están previstas las elecciones. Vamos